esta invitación para socializar con ustedes algunas impresiones que tengo del proyecto de ley número 181 del 2013 de la Cámara, mediante el cual se estaría, leo el artículo primero, de conformidad con lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ningún caso la atribución conferida por el numeral sexto del artículo 277 de la Constitución al Procurador de la Nación de imponer sanciones disciplinarias a quienes desempeñen funciones públicas podrá comprender la inhabilitación de los derechos políticos de los ciudadanos. Aquí vale la pena advertir cómo se pretende que el procurador, que el poder disciplinario, más que el procurador, sino que el poder disciplinario no tenga facultades para inhabilitar a los funcionarios públicos. Y la razón que se aduce, es la compatibilización de nuestras normas legales con el Pacto de San José. Entonces, empecemos por diseccionar el artículo 23 del Pacto de San José. Allí, este artículo tiene dos elementos importantes. El primer elemento, se establece cuáles son los derechos políticos. Y segundo, cuáles son las limitaciones posibles a esos derechos políticos. En cuanto al primer aspecto, cuáles son los derechos políticos, estaría el de participar en la elección, en la integración de los órganos públicos, es decir, de elegir y de ser elegido. Segundo, de acceder a la función pública. No solamente acceder, sino permanecer en la función pública. Y tercero, participar en los controles públicos y más concretamente mediante revocatorias, consultas populares, referendos. Esos son los derechos políticos que señala el artículo 23.1 del Pacto de San José. Y el segundo aspecto relevante de esa norma sería los límites a esos derechos políticos, cómo las autoridades de los estados partes podrían limitar esos derechos políticos. Y el proyecto de ley resalta uno de ellos, la de que la única forma de que autoridad limite los derechos políticos sería mediante las condenas de autoridad penales, mediante decisiones de autoridad penal, condenas penales. Habla de otra clase de restricciones, pero ellas no son relevantes en el actual proyecto que ustedes están discutiendo. Advierto lo siguiente: el proyecto de ley no restringe
exclusivamente a los funcionarios de elección popular, sino que haciendo una interpretación exegética del artículo 23, tendríamos que ningún funcionario público podría ser sancionado e inhabilitado por autoridades diferentes a los jueces penales mediante condena. ¿Eso qué quiere decir? Que ni el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría, podría inhabilitar a funcionario público alguno, que ni la Contraloría podría inhabilitar a funcionario público alguno, que ni el Consejo de Estado ni la Jurisdicción Contenciosa Administrativa podría inhabilitar a funcionario público alguno, pero ni siquiera podrían los jueces penales proferir medidas cautelares contra funcionario público alguno, porque si se interpreta exegéticamente como lo está haciendo el artículo primero, claro que en la parte motiva, en las conclusiones, aparece otra interpretación contradictoria con lo que aparece en el artículo primero, pero ningún juez penal podría cautelarmente imponer una sanción suspensiva o limitante de los derechos políticos de funcionario público alguno, porque lo que dice el artículo 23.2 del Pacto de San José es precisamente que sea mediante condena penal. Entonces, ni decisiones de la Procuraduría, ni decisiones de la Contraloría, ni las pérdidas de investidura, ni las decisiones cautelares de jueces penales. Después veríamos, al final me permitiré hacer una rápida, o darles una rápida información de cuáles serían las consecuencias de aprobar un proyecto en los términos que están planteados. Eso dice entonces el Pacto de San José. Define cuáles son los derechos políticos y la forma de limitarlos. Porque el proyecto que ustedes están debatiendo precisamente se circunscribe a compatibilizar, creo que es la palabra que se utiliza, o armonizar, creo que es la palabra que se utiliza, las normas nuestras, las competencias mejor del procurador con el Pacto de San José. Pero de rebote, ellos tendrían las implicaciones de los poderes de los otros órganos de la rama judicial y órganos administrativos que tienen competencias para imponer sanciones inhabilitantes. Pero, ¿cómo ha interpretado o cómo han interpretado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de nuestro máximo órgano constitucional este artículo? Si lo han interpretado exegéticamente o si lo han interpretado sistemática y armónicamente. Y yo sí los invitaría a que hagan en el transcurso de las discusiones que tiene que abocar este proyecto, un análisis de la interpretación que el sistema interamericano, que la Corte Interamericana, que es un órgano judicial, sí, y órgano que sí hace parte o tiene su fundamento en el tratado,
cómo lo ha interpretado este artículo, esta competencia, y cómo lo ha hecho nuestra Corte Constitucional. Yo simplemente les voy a hacer una rápida referencia de cuáles son los precedentes de la Corte Interamericana donde se ha interpretado el artículo 23, numeral 2 del Pacto de San José. Encontramos el caso del Tribunal Constitucional contra Perú de 31 de enero de 2001, en el cual se reconocen que autoridades no judiciales tienen competencia de acuerdo a las realidades nacionales para no solamente imponer sanciones disciplinarias, sino límites a los derechos políticos. Les recuerdo alguna información fáctica, contextualizándolo, pero ya me imagino que ustedes acudirán a esa decisión judicial. En Perú, hacia el año 92-93, el Congreso de la República destituyó o revocó, como consecuencia de un juicio político, a la Corte Constitucional peruana. Y ese tema llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es dentro de ese contexto que se profiere una decisión muy importante que tiene que ver con la interpretación del artículo 23, numeral 2. No solamente esa, el caso Yatama contra Nicaragua, de 23 de junio de 2005, igualmente resalta cómo los estados partes, de acuerdo a sus realidades políticas e históricas, podrán, en su diseño legislativo, conferirle a autoridades administrativas competencias para imponer sanciones inhabilitantes siempre y cuando se respete el debido proceso y el derecho a la defensa. El caso Apitz Barbera y otros contra el Estado venezolano del 5 de agosto de 2008, en iguales términos o con iguales consideraciones que les he venido refiriendo, reconoce este fallo que las autoridades distintas de las penales sí pueden restringir derechos políticos, siempre y cuando se respeten las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención, en términos de criterios razonables y objetivos, respondiendo a las realidades nacionales. El caso Castañeda Guzmán contra México, del 6 de agosto de 2008, donde se le planteó exactamente a la Corte Interamericana el mismo tema que ustedes ahora están discutiendo en este proyecto de ley. Textualmente, lo que se planteó en esa controversia, leo el aspecto relevante, comillas: no pueden existir otras restricciones al ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Convención fuera de los supuestos del artículo 23.2 que dicho tratado establece. En este sentido, el término exclusivamente previsto en dicha disposición refuerza el hecho de que no puede haber otras restricciones que las allí indicadas, y cualquier otro requisito distinto a los expresamente establecidos en dicho artículo es contrario a la Convención. Esto fue lo que se le planteó y lo que decidió la Corte Interamericana en el caso de Castañeda Guzmán fue precisamente que existen, que los estados partes pueden otorgar competencias a las autoridades administrativas, que no es exclusivamente el juez penal. Ya al finalizar esta referencia jurisprudencial, diré la razón. Pero igualmente, una de las partes considerativas más relevantes, dice:
el artículo 23 de la Convención Americana debe ser interpretado en su conjunto y de manera armónica. La Corte también señaló que la Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los estados partes que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que puedan variar de una sociedad a otra e incluso en una misma sociedad en distintos momentos históricos. Y hay dos últimos casos para no agotarlos, pero sí darles algunos tips. Bueno, el caso Reverón Trujillo contra Venezuela. Estoy hablando del 30 de junio del 2009. Igualmente, autoridades distintas de las penales sí pueden restringir derechos políticos. Otra cosa ya es eso al final lo reflexionaré. Y por último, el muy conocido caso López Mendoza, Venezuela, del 30 de junio del 2009, donde no es cierto que hubiese un cambio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que hay una reiteración jurisprudencial. Dice exactamente en el párrafo 228 de dicha providencia que la Corte puso de presente que reiteraba su jurisprudencia específicamente en los casos Yatama, Nicaragua, Apitz, Barrera, Venezuela, Castañeda, Guzmán, México, y reitera nuevamente consideraciones similares. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón hace esto? ¿O cuál es la filosofía y la aproximación hermenéutica que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Asume una interpretación sistemática y armónica, no exegética, como la está asumiendo el proyecto de ley que ustedes van a discutir o están discutiendo. Porque si no, porque el derecho internacional es un derecho vivo. Es que el Pacto de San José es del año 69 y existen otros tratados posteriores del año 96 y del 2005 de los Estados americanos y de Naciones Unidas contra la corrupción, que le otorgan a los estados partes o que le aconsejan a los estados partes conferir potestades disciplinarias a las autoridades administrativas en orden a combatir la corrupción. Porque precisamente en el año 69, todo el flagelo de la corrupción, la amenaza de cooptación de las autoridades públicas por parte de estructuras organizadas de poder, de empresas criminales, no era tan manifiesto y no era una amenaza tan lacerante para nuestros ordenamientos jurídicos y políticos. Pero como esas amenazas se han hecho cada vez más evidentes, precisamente los instrumentos internacionales son conscientes que las autoridades administrativas pueden reaccionar con más agilidad que las autoridades penales. Y eso sí que es cierto en la hora de ahora, en nuestro ordenamiento jurídico y político. Los corruptos que han cooptado entidades territoriales u organismos públicos muchas veces le temen más a salir de la nómina como consecuencia de una decisión disciplinaria, le temen más a las investigaciones penales.
porque con harta frecuencia, como consecuencia de la justicia premial, resultan más riesgosos las decisiones de carácter disciplinario. Por esa razón, la Corte Interamericana asume una interpretación armónica y sistemática y refiere cómo esos instrumentos, esas normas internacionales no son instrumentos muertos, sino instrumentos vivos. Y hay normas internacionales posteriores y convenciones regionales, como ya le referí, el Estatuto o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 2006 y la Convención de los Estados Iberoamericanos contra la Corrupción del año 96, posteriores al Pacto de San José, que permiten que autoridades administrativas ejerzan potestades disciplinarias y con posibilidades inhabilitantes. Pero no solamente esa interpretación la asume la Corte Interamericana, nuestra Corte Constitucional, en los controles de convencionalidad, en los varios controles de convencionalidad que han hecho al estatuto disciplinario nuestro, han referido que los artículos del Código Disciplinario, que son los artículos 45, 46 y 47, son exequibles con nuestra Constitución y con las normas internacionales. El año 2006 se demandaron tres artículos, creo que los artículos 44, 45 y 46, sí, se demandaron de la ley 734, artículos que otorgan la potestad sancionatoria inhabilitante como desarrollo del 277.6. ¿Y el argumento cuál era allí? Los invito a que acudan a esa norma, a esa decisión de constitucionalidad, la C-206, donde dice, donde se refiere, perdón, los argumentos cuáles son, o cuáles eran los argumentos, que se desconocía el Pacto de San José, iguales argumentos a los que hoy con tanta ardor se debaten en escenarios académicos y legislativos. Los argumentos idénticos. Se desconoce el Pacto de San José del 23.2. La Procuraduría, no, como autoridad administrativa que es, no puede ejercer esas competencias y eso contradice el debido proceso y el derecho a la defensa. La Corte declaró exequible ambos artículos, los tres artículos. ¿Pero con qué argumentos? Muy similares a los de la Corte Interamericana. Concretamente dijo que la interpretación era sistemática y armónica y se debía compatibilizar con los instrumentos regionales y globales. Se refería a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Iberoamericana contra la Corrupción. Compatibilidad que esboza en los siguientes términos la Corte Constitucional. Leeré 2 o 3 párrafos. En tal sentido, incluso allí se analiza el caso López Mendoza en esa sentencia y se hace un control de convencionalidad a las competencias que están consignadas o que devienen del 277.6. En tal sentido es necesario precisar que la Corte Interamericana, con fundamento en el artículo 29 del Pacto de San José, ha señalado, al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, dice la Corte Constitucional citando a la Corte Europea de Derechos Humanos, y que tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como lo establecido en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, de tal suerte
que los tratados internacionales sobre derechos humanos deben interpretarse armónicamente entre sí, partiendo, por supuesto, de los pronunciamientos que sobre los mismos han realizado las instancias internacionales encargadas de velar por el respeto y las garantías de aquellos. En este orden de ideas, la Corte considera que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, en lo que concierne a la imposición de restricciones legales al ejercicio del derecho de acceder a los cargos públicos por la imposición de condenas penales, siendo interpretada sistemáticamente con otros instrumentos internacionales, universales y regionales de reciente adopción en materia de lucha contra la corrupción, no se opone a que los Estados partes en aquel adopten otras medidas igualmente sancionatorias, aunque no privativas de la libertad. Y continúa, o termina así la Corte Constitucional, pero ello no significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran el rango de normas supraconstitucionales. Los tratados internacionales no son normas supraconstitucionales, hacen parte de la Constitución y por tanto deben armonizarse con la Constitución. Y desde luego en esa interpretación exegética que trae el artículo de mención, se está cayendo en esa formalista interpretación exegética que hace muchos años entró en desuso. Por ello, no significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran un rango de normas supraconstitucionales. Es, en ese sentido, la confrontación de una ley con un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario a su vez interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución. En el caso concreto, el artículo 23 sobre derechos humanos, tal y como se ha explicado, no se opone a que realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. El mes de noviembre, en una reunión de un órgano consultivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el MESICI, donde tienen asiento los estados partes, se hizo una recomendación al Estado colombiano. ¿Cuál fue esa recomendación? Fortalecer los controles disciplinarios del Estado colombiano para combatir la corrupción. El mes de noviembre del año inmediatamente anterior. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los derechos políticos? Los dimos, que establecen el artículo 23.1. ¿Cuáles son las limitaciones a esos derechos políticos? 23.2. ¿Cuál es la interpretación que tiene ese artículo, el artículo que está en discusión, una interpretación exegética? Las implicaciones en rebote que tendría para el Estado colombiano, para el se descuaderna mejor, se acaba de descuadernar nuestra institucionalidad. ¿Cuál es la interpretación del sistema interamericano, de los órganos judiciales? Que es una interpretación armónica y sistemática. ¿Cuál es la interpretación que tiene nuestro órgano constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, armónica y sistemática? Que con fundamento en ella ha realizado varios controles de convencionalidad a las normas disciplinarias, desde el año 2006 hasta la actualidad, cerca de, y les menciono las normas, las decisiones la sentencia C-225 del 95, la sentencia C-028 del 2006, la sentencia 941 del 2010, la sentencia C-067 del 2003. Sobre el proyecto de ley, la conclusión que encontramos en la parte en la exposición de motivos. Tenemos claro lo que dice el artículo primero.
y leo lo que dice en la conclusión de la exposición de motivos. Los servidores públicos de elección popular pueden ser inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas. Eso no es lo que dice el artículo primero. Pero esta inhabilitación no se hace extensiva al ejercicio de cargos provistos por elección popular, toda vez que los efectos de la sanción no se extienden al sufragio pasivo. Lo que dice esta parte conclusiva es todo lo contrario de lo que aparece en el artículo primero, porque aquí entonces se tendría la potestad para inhabilitar a los servidores públicos, incluso a los de elección popular, pero no para cargo de elección popular. O sea, que un ministro o una persona que aspire a la presidencia puede ser presidente pero no ministro, o puede ser presidente pero no secretario de despacho. Aquí vale la pena advertir esa manifiesta contradicción. Ahora, toda una cascada, porque sería ya las implicaciones de una ley en esos términos. Inmediatamente, todos los funcionarios públicos sancionados e inhabilitados podrían, mediante acciones de tutela, obtener nuevamente su habilitación política, incluidos no solamente los de elección popular, todos los funcionarios públicos. Porque nótese que la redacción de este artículo no hace distinción, incluidos, bueno, no solamente congresistas, ministros, concejales, diputados. Pese a las varias razones de peso atrás referidas, tal parece que algunos persisten en la idea de que la facultad de sancionatoria a cargo de la Procuraduría en contra de los servidores públicos elegidos por voto popular está supuestamente en contravía de lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, me parece que dicha posición únicamente puede entenderse a partir de una interpretación meramente literal, tesis que, como vimos, ha sido descartada tanto por las decisiones de nuestros tribunales internos como aquellos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en gracia de discusión, esto es de acudir de manera forzada a una interpretación semejante. Finalicemos esta intervención con las consecuencias que podría darse a partir de sostener que la Procuraduría no es competente para investigar a servidores públicos elegidos por voto popular. Primero, todos los servidores públicos elegidos por voto popular que han sido sancionados y por aplicación al derecho a la igualdad podrían demandar al Estado colombiano, pretensiones que conforme a un estudio reciente podría ascender a cerca de 2.469.000 pesos. Pero es que, les lo digo con toda claridad, aquí se estaría estructurando un majestuoso fuero de impunidad. Es que tengan en cuenta lo siguiente: la gran mayoría de las faltas disciplinarias no son delitos. Luego nunca podrá
esperarse una decisión de juez penal. Luego eso quiere decir que los funcionarios públicos de elección popular carecerían de control. Porque la mayoría de las conductas disciplinables, no son delitos. Además, esta situación ameritaría la reincorporación de muchos de ellos en los cargos que están siendo ocupados por otros funcionarios, lo cual ocasionaría una situación administrativa sumamente compleja. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses y un gran número de comportamientos de corrupción quedarían impunes en Colombia, pues el derecho penal no los cobija. En la actualidad se investigan los siguientes funcionarios elegidos por voto popular: 8.375 alcaldes, 1.719 concejales, 118 diputados, 1.246 gobernadores, 86 representantes a la Cámara, 47 senadores de la República, 11.596 funcionarios públicos. En consecuencia, el Estado colombiano, representado en este caso por la Procuraduría, se vería obligado a archivar las investigaciones disciplinarias en contra de 11.596 funcionarios, y no solo de elección popular, todos los funcionarios públicos. Ahora sí, para terminar, acabo de concluir una reunión donde estuvieron presentes todos los funcionarios públicos que tienen que ver con el derecho, con la aplicación del derecho disciplinario y con el control de legalidad de las decisiones disciplinarias. ¿Quiénes estuvieron? El Consejo de Estado, en su sección segunda, quien la preside. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien la preside. El Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia estuvo presente. El señor Personero de Bogotá, abogados litigantes y de diferentes institutos del derecho disciplinario. ¿Para qué? Para analizar aspectos relevantes del estatuto disciplinario. Porque una cosa son las competencias, vuelvo y repito, una cosa son las competencias que están consignadas en la Constitución y desarrolladas en la ley, y otra cosa son las necesarias modificaciones que son necesarias hacer a las normas disciplinarias. Como dice Perogrullo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo que las competencias sancionatorias e inhabilitantes tienen suficiente fundamento constitucional, pero no solamente constitucional, en las normas internacionales. Así como el proyecto que acá se está discutiendo, en mi parecer, carece de fundamento constitucional y carece de fundamento en las normas internacionales. Pero, le repito, es necesario modificar muchas de las normas disciplinarias. Rápidamente hago un barrido enunciativo. Por ejemplo, la doble instancia. Es necesario para el reconocimiento pleno de las garantías constitucionales la existencia o la modificación de los procesos de los aforados para que sea de doble instancia. Segundo,
Aplicar no el sistema, sino los principios acusatorios. Quien investigue sea diferente a quien juzgue. Eso es garantismo. Es necesario la dosificación, claro. Porque en el estatuto, en la ley 134, hay una confusión en las faltas. Hay faltas relativas a la corrupción con errores de carácter administrativo. Pues es necesaria una dosificación, desde luego. Ambas afectan el servicio, ambas afectan los derechos económicos, sociales y culturales. Claro, no solamente la corrupción, sino errores administrativos, sí. Y en el estatuto disciplinario, que el procurador actual no lo hizo, que fue el Congreso de la República, donde se preciaban de haber aprobado un código talibán. No fue el procurador, yo no fui procurador en esa época. 2002, ni fui viceprocurador. Porque el viceprocurador de la época fue el que defendió aquí en el Congreso, hoy gran crítico de este sistema disciplinario. Ni fui magistrado de la Corte Constitucional para declarar exequible esa normatividad. A mí me tocó aplicar la norma como estaba. Entonces, les refiero, hay que modificarlo. Acuérdese que mi primera manifestación cuando fui elegido procurador fue una crítica al control disciplinario de los congresistas, que no era prudente que estuviese en cabeza del procurador. Y en la fallida reforma a la justicia, la Procuraduría redactó con su puño y letra la norma que establecía la doble instancia. Entonces es necesario plantear la doble instancia. Claro que sí. Es necesario establecer el principio acusatorio, no el sistema acusatorio, el principio. Eso es garantista. Es necesario aproximarse a la dosificación de la pena con un criterio mucho más equilibrado, menos talibán. Hoy establece el Código Único Disciplinario penas frente a las faltas gravísimas y le impone límites mínimos y máximos entre 10 y 20 años. El funcionario público que incurre en faltas gravísimas y debe ser destituido, el funcionario público que está aplicando el Código Disciplinario no puede caprichosamente decir, no, 5 años o 7 años, no, mínimo 10, máximo 20. Y aquí traigo a colación una anécdota que le he oído en 2 oportunidades al doctor Jaime Bernal Cuéllar. Decía, lo voy a leer para no ser inexacto. Dice el doctor Bernal, bueno, tiene responsabilidad política, no disciplinaria. Hay muchos que tienen responsabilidades políticas en ese instrumento. Mire lo que dice el doctor Jaime Bernal, que es una autoridad, y yo sí les aconsejo, les hago una insinuación respetuosísima. Oigan al doctor Bernal. Ustedes saben que él tiene una autoridad, un peso específico en esta materia, y fue el autor del código, para que les comente las razones por las cuales aparece. Porque ya desde el año tal vez 70 y algo existía la competencia sancionatoria inhabilitante de la Procuraduría, limitada a 5 años, entre 1 y 5 años, y fue con esta norma que se amplió entre 10 y 20 años.
Dice el doctor Bernal, revisé hojas de vida. Me imagino que algunas entregadas por los congresistas. Revisé hojas de vida. Del 2000, sí, del 2002. Revisé hojas de vida y vi que habían funcionarios con 3, 4 y más suspensiones. Eso parecería que le daba una gran experiencia para seguir ascendiendo. Funcionario podía ser suspendido hoy y mañana ser nombrado. Dije esto, hay que pararlo de alguna forma. Se hicieron críticas en su momento sobre la desproporcionalidad, el mismo debate que se está dando en la hora de ahora. Si la falta era gravísima, debía existir una destitución acumulada con la inhabilidad en consecuencia de la desproporción, está en el código. Pero la anécdota es esta, dice, me dijo procurador, y pensar que yo propuse entre 20 y 30 años. Dijo, pero se consideró que se atemperaba, que el Congreso la atemperó poniéndolo a 10. Pero yo pienso que la solución es otra, es quitar los mínimos. Quitar los mínimos. Y que queden los máximos para los actos de corrupción. Y para las irregularidades administrativas, poner un máximo no de 20, sino menor, puede ser, no sé. Pero quitar los mínimos para que el juez, la autoridad disciplinaria pueda dosificarlo entre 0 y 20, o entre un día y 20. Pero las normas disciplinarias establecen esa camisa de fuerza a los funcionarios públicos a quienes nos corresponde ejercer las competencias disciplinarias. Entonces decía, en borrador, porque el Ministerio Público presentará un proyecto de ley analizado en la tranquilidad de la academia, sin apasionamientos, con la experiencia que da aplicar el Código Disciplinario, con las luces que da la jurisdicción contenciosa administrativa, con las luces que da los institutos de estudio del derecho disciplinario. Temas como estos, doble instancia, principio acusatorio, una dosificación. Pero lo que sí me parece que es riesgoso es quitarle las competencias o las facultades a la autoridad disciplinaria para inhabilitar a los funcionarios públicos. Ese fue un instrumento que en los años aciagos de la guerra contra el narcotráfico se le otorgó, se le dio al Estado colombiano, cuando las empresas criminales estaban cooptando la institucionalidad, a sabiendas que las decisiones de la Procuraduría y de la autoridad disciplinaria son mucho más ágiles y prontas y cumplidas y pueden ejercer eficazmente en defensa de la sociedad, de la institucionalidad y del erario público. Han sido muchas las decisiones y las contribuciones que durante todos los años de existencia, pero en vigencia de la Constitución del 91, ha prestado la Procuraduría al Estado de Derecho, a la sociedad, al erario público. Desde luego, habrán errores. Ay, ya me acordé de algo. No desaprovecho la oportunidad ante este escenario tan calificado para hacer una consideración. Dije que se cometían errores, claro, y si se cometen errores, para esto están los jueces frente a la autoridad disciplinaria, para corregir los yerros. Me perdona la referencia personal, pero tengo que hacerla por la experiencia que tuve allí. Yo fui consejero de Estado. Fui consejero de Estado de la sección segunda del Consejo de Estado. Esa es la sección que le corresponde
ejercer el control de legalidad frente a los actos del procurador. Y rápidamente les comento qué actos del procurador me correspondió anular. O me decoró ser ponente, porque ahí el juez no es juez unitario, sino colegiado. Fui ponente de la nulidad de la destitución de la gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, del procurador Jaime Bernal. Me correspondió ser ponente de la decisión que revocó la destitución de un gobernador electo del Cauca, un doctor Silva Rivier, de Popayán, sí. Gabriel Silva Rivier, del procurador Maya. No sé. Me correspondió también integrar la sala que decretó que revocó varias sanciones del contralor de la época, Carlos Sosa Escobar, a varios congresistas. Pero el Consejo de Estado también revocó la destitución de los ministros del Miti-Miti. Ahí yo no fui ponente, ni integré la sala, pero el Consejo de Estado revocó. En la actualidad está suspendido la destitución del coronel Santoyo. Está suspendida porque el Consejo de Estado no ha fallado. ¿Por qué hago esa referencia? Porque hace algunos días se modificó una decisión de la Procuraduría que destituía a algún alcalde de capital por intervención impolítica y hubo un escándalo mediático. Uy, es la primera vez que una decisión del procurador es revocada mediante el ejercicio del control de legalidad. No, ni fue la primera ni será la última. Porque ese es un Estado de Derecho. Los jueces intervienen para controlar las potestades de las decisiones administrativas. Hay cientos de decisiones en ese sentido. A mí como procurador, en estos 6 años, me han modificado varias decisiones. Han confirmado muchísimas, pero han modificado otras. Entonces, es necesario hacer modificaciones al sistema disciplinario, es necesario, pero hacerlo sin apasionamientos, con la tranquilidad que exige estos rediseños institucionales para evitar quitarle al Estado de Derecho y a la sociedad un instrumento eficaz y conveniente. Con estas modificaciones a las competencias del procurador, no se afecta al procurador actual, eso es pasajero, los funcionarios públicos somos pasajeros. Quien resultaría afectado sería el Estado de Derecho, la sociedad y la defensa de nuestras instituciones. Muchas gracias.